y entrar en contexto, las anteriores 4 clases ya están subidas en el canal. Ustedes las pueden visualizar cuantas veces sea necesario, entre más la repasen mejor. De pronto, las cosas que ustedes crean importantes o donde les quedaron falencias. Es una forma, pues, dinámica a la mano para realizar un repaso. Bien. Eh, bueno, todavía no hay talleres de instalaciones y mediciones eléctricas. Hoy iniciamos el módulo de riesgo eléctrico y pues para mí es el tema más importante, a pesar de que es el quinto módulo. Vamos a trabajarlo hoy y mañana, de pronto un día más, si nos da, pero la idea es evacuarlo entre hoy y mañana, porque pues tampoco es muy extenso, no le quita la importancia, ¿sí? Eh, igualmente, decir que el módulo 6 lo iniciamos el próximo fin de semana, el sábado, que es instalaciones y mediciones eléctricas, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? ¿Alguien más por allí se quiere conectar? Vamos a ver, así hay. Vamos a dar un par de minuticos, como hoy empezamos más temprano, vamos a hacer 1 hora y media, mucho, para completar lo de la clase que dejamos de ver ayer. Bien, ¿cómo me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? Bien, entonces, recuerden, próxima semana, módulo 6, sistemas fotovoltaicos, domiciliarios y comerciales. Bien. O bueno, para que se vayan metiendo una vez en el tema, desconectados y conectados con la red. Sería otra forma de clasificar. Y hoy, el módulo 5, riesgo eléctrico, voy a borrar por acá. ¿Alguien más se quiere conectar? No, ya somos 17 y vamos viendo y empecemos. Ok, estoy grabando, voy a comprobar. Por favor, permítanme. A veces, así, ya está. No lo coge. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de ver este módulo? De trabajar este módulo como algo aparte, es que las personas reciban la fundamentación, ¿listo?, para que se puedan desempeñar en sus tareas de manera correcta y segura. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, teniendo en cuenta las 5 reglas de oro y aprendiéndoselas, ¿sí? Aprendiéndoselas y aprendiéndoselas de forma ordenada, pues prácticamente va a evitar que usted tenga un accidente, ¿sí? O la probabilidad de que tenga un accidente con la electricidad, que recordemos ¿Qué, una qué te fuerza consigo para comer? muy peligrosa. Cuénteme, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta cuándo? Silenciamos el ¿Qué te micrófono. provoca? Todos verificamos que tengamos silenciado el micrófono. ¿Bien? Entonces, retomo. Sabiéndose las 5 reglas de oro de memoria, les va a garantizar que la probabilidad de que ustedes se electricen o se electrocuten, pues sea mínima. Es prácticamente cero. Bien, son las 5 reglas de oro que se aplican para trabajos sin tensión, ¿sí? Sin tensión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya, pues para trabajar en línea caliente, o lo que le llamamos trabajos en calientes, hay otro tipo de procedimientos y de reglas que la verdad los desconozco, no he tenido la oportunidad de trabajar con cuadrillas o con trabajos en caliente. Esto es bastante especial y ustedes saben. Bien, tener en cuenta que la velocidad de la electricidad, ¿cuál es? ¿Alguno la ha escuchado? ¿A qué velocidad viaja la electricidad? Porque cuando encendemos el bombillo se enciende tan rápido, si a un electrón le toma
3 segundos prácticamente llegar desde el bombillo, desde el interruptor hasta el bombillo, si es un flujo de electrones la corriente. Entonces, tenemos que la electricidad se mueve a la velocidad de la luz, ¿listo? Representado por la letra C. Esta es la velocidad de la luz. Entonces, ¿por qué traigo este dato acá? Lo traigo porque por más que nosotros queramos de pronto darnos las de experto, de que no nos pasa nada, de que somos muy hábiles, la verdadera habilidad es nunca, nunca, nunca eh, hacer correr corriente por nuestro cuerpo. ¿Listo? Y no quién aguanta más la electricidad. Realmente, mientras que pestañean, ya están cogidos de la electricidad. Y bueno, eh, para resumirlo, los inmortales que conozco están bajo tierra. ¿Listo? Los valientes y los héroes también se mueren. Entonces, no coger eso como un chiste o como de pronto muchas prácticas anteriores que se hacían de trabajar en caliente. Mm, no somos expertos y es mejor aplicar las 5 reglas de oro. ¿Listo? No jugar con la electricidad, ni con nuestra vida, ni con las partes de nuestro cuerpo. Bien. Bien, ¿qué otro objetivo tenemos? Lograr el manejo del riesgo eléctrico haciendo qué? Haciendo análisis. Siempre en las empresas, cuando vayamos a trabajar, nos piden un análisis, una ST, un análisis seguro de trabajo, ¿sí? Y eso lo debe hacer cada técnico. Así que esto no se puede obviar porque, de acuerdo a la reglamentación en salud ocupacional de los trabajos en electricidad, que es la resolución 5018, pues piden que las empresas donde sus técnicos o cualquier oficio, en este caso electricidad, hagan antes de entrar a trabajar un análisis seguro de trabajo. Conocer los procedimientos para trabajo seguro con equipos que requieren suministro de energía eléctrica. ¿Es cuál procedimiento? Uno de ellos es las tan famosas reglas, las 5 reglas de oro. ¿Las conocen? ¿Alguien las ha escuchado? ¿O se las saben? Bueno, No, profe, no, no. Por ahí en desorden, profesor. sí, señor. El primero es, pues no sé, desconectar, poner señalización, esas dos, no me acuerdo de las otras. Bien, entonces esperemos que al final o antes de terminar ustedes se la sepan porque es evaluación segura o pregunta de evaluación segura. Y más allá de la evaluación, de verdad, que si las interiorizan, ustedes van a trabajar bien, ¿sí? Y eso lo observa cualquier inspector de seguridad eléctrica y el mismo ingeniero. Eso es lo primero que uno observa, por lo menos esa es mi práctica, mi filosofía de trabajo, cuidar a las personas. Entonces, repasando un poco de cómo se genera la energía eléctrica. Bueno, tiene la cadena de producción de la energía en Colombia, tiene 4 eslabones, digámoslo así. El primer eslabón es la generación, el segundo es la transmisión, el tercero es la distribución y el cuarto es la comercialización de la energía eléctrica. En cada uno de esos eslabones del mercado y de la producción de energía, como está reglamentada en Colombia, pues se necesitan técnicos electricistas. En la transmisión se necesita técnicos electricistas linieros con categoría T5, ¿sí? En, en la parte de generación, pues se necesita técnicos eh, industriales con T4, con T6, especialidad en generación, y así para distribución, para comercialización se necesitan técnicos desde constructores de acometidas hasta redes interiores, T1, ¿sí? Eh, en la distribución pues se necesitan todos los técnicos que hacen transformadores, motores, bobinan, fabrican, ¿sí? O trabajan en fábricas de equipos eléctricos. Y bueno, así como para darle un repaso y cómo nosotros
técnicos electricistas, me incluyo, porque a pesar pues, de tener la profesión como ingeniero, pues primero fui técnico electricista industrial, eh, técnico profesional en electricidad industrial del SENA. Entonces, sé muy bien de lo que les hablo. ¿Listo? Bien. Y en la comercialización también se necesitan técnicos auxiliares de ingeniería, que sería como la T7 del CONTE, y bueno, la persona encargada o la mano derecha que puede hacer documentos, ayudar a tomar coordenadas, a hacer diseños, planos, presupuestos, y esas personas como tecnólogos más especializadas en la parte comercial. Bien, eso para recordar. Recordar entonces que nosotros, o lo que yo pretendo acá es sensibilizarlos y no enseñarles. Bien, ustedes que también han trabajado, ustedes saben mucho, de pronto hasta mucho más de ciertas cosas que yo, o de la mayoría tal vez, pero por eso no pretendo que ustedes aprendan las cosas de memoria porque me toca pasar el examen, ¿no? Es para que usted la ponga en práctica, ¿bien? Y si no la pone en práctica, pues, hombre, se va a ver sometido a un riesgo altísimo de perder una mano, de perder el miembro. De hecho, tengo un compañero de una cuadrilla que perdió su miembro viril y su mano derecha. Bien. ¿Por qué? Por incumplir estas reglas. Quedó bajo una tensión de 7000 voltios, 7500 voltios, o 13,2 dividido raíz de 3, y afortunadamente quedó vivo, pero incompleto. Entonces, la sensibilización va en que si trabajamos de la manera segura, garantizamos llegar vivos, sanos y completos a casa. Bien, ¿por qué ocurren los accidentes relacionados con la energía? Aquí la pregunta es para ustedes. ¿Por qué ocurre? O sea, ¿cuál es la causa? Vámonos al por qué. Hay una regla que uno utiliza mucho ya pues en otras actividades que llaman los 5 porqués. ¿Y para qué se implementa esa regla? Para llegar a la raíz del problema. ¿Sí? Entonces empieza el primer, bueno, ¿y por qué ocurrió el accidente? Ah, no, porque no se colocó ¿por qué se machucó? ¿Por qué no se colocó los guantes? Machucarse es un accidente eléctrico, ¿cierto? Mire que estoy hablando de un ejercicio, un accidente diferente a la electricidad. Ah, bueno, ¿y por qué no se colocó los guantes? Va el segundo por qué. ¿Sí? No, es que no habían en el almacén y, y no se los dieron, no se los suministraron. ¿Y por qué no habían en el almacén? Y así se va hasta los 5 por qué para detectar la causa raíz de ese accidente. Ojalá no llegue a preguntarnos eso. ¿Listo? Que esta pregunta sea hipotética y jamás los involucre a ustedes. ¿Ok? ¿Entendidos ahí con el objetivo de esa formación, de ese módulo? ¿Me confirman? Listo. Entonces, nos accidentamos principalmente porque nos vemos sometidos a un riesgo eléctrico. Y si bien el riesgo no se puede anular, sí se puede disminuir. ¿Por qué? Porque desde que el estar vivo ya es un riesgo de morir, ¿no? Ya estamos en riesgo, pero por eso no se puede anular. Por eso es que digo que no se puede anular. Bien. Pero se puede disminuir ese riesgo, esa probabilidad. Realmente el riesgo es una probabilidad de que una persona o una instalación sea susceptible de un daño. ¿Sí? En la persona, pues, ¿qué va a ocurrir? Electrocución, quemaduras, o cuando la persona queda viva se le llama electrización.
de electrización. Esos son términos que maneja el RETIE, lo puede averiguar. ¿Listo? En la primera parte del RETIE, en definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre electrización y electrocución? Desafortunadamente, cuando la persona muere, el término es electrocución. Y cuando la persona no fallece, el término es electrización. ¿Bien? ¿Dónde hay riesgo? Pues en cualquier tarea que nosotros hagamos, muchachos, o que implique la manipulación, la maniobra, el cerrar, el abrir un interruptor de potencia o el abrir y cerrar un interruptor, un seccionador, bien. Operaciones de mantenimiento, bien. Utilización, manipulación, reparación de máquinas y de hecho, más que todo en las operaciones de mantenimiento, no solamente se involucran las energías o la energía eléctrica, es muy probable que tengamos que liberar o estar pendiente de otro tipo de energías como térmicas, energía de presión o energía mecánica, de algún resorte, ¿sí? De algún actuador, de algún freno. Entonces, para que de pronto también se contextualicen que porque ya tomó las medidas de seguridad en la parte eléctrica, mm, no estoy, el riesgo es mínimo o ya puedo entrar a trabajar, ¿listo? En espacios confinados o en espacios, instalaciones especiales que se le llama, también hay riesgo de explosión. Más que todo cuando se trabaja con petroleras, combustibles, eh, químicos, ¿sí? Farmacéuticas, entonces, filosos, silos donde muelen el maíz, donde almacenan granos, son instalaciones especiales que tienen unos ambientes explosivos que pues a simple vista no se notan, que de hecho a veces se debe llevar un medidor de riesgo de explosión, se me va ahorita de ambiente explosivo, se llama eso, y de esa manera entonces mitigar el riesgo. Cualquier chispa allí, si hay un ambiente explosivo, pues puede salir uno en átomos volando. Bueno, también en la utilización del mismo aparato eléctrico en entornos los cuales pues no se han diseñado, ambientes húmedos, en mal estado. Esto acá o este riesgo es muy aplicado a la parte domiciliaria, ¿sí? El ir a abrir la nevera descalzo, la nevera no está conectada a tierra, el ratón peló el cable y el cable de la faz se está pegando con la carcasa de la nevera y lo mismo para la misma situación para la lavadora y cualquier otro equipo, ventilador. Y bueno, cuando se diseña mal y se construye mal una instalación eléctrica interior, también hay riesgo eléctrico y hay riesgo eléctrico de electrocución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que son 120 voltios, ¿qué variable es la peligrosa? ¿La tensión o la corriente? Esto es tensión eléctrica. Bueno, si no lo saben, lo vamos a ver. Y les recuerdo, es la corriente la variable que implica peligro en un accidente eléctrico. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Ya lo vamos a ver con las escalas de umbral de dolor por parte de que se ha diseñado para establecer los límites de corriente que aguanta el cuerpo humano. Entonces, esas imágenes, cada una de ellas representa un riesgo eléctrico. Vamos a verlo uno por uno. Ojo, muchachos, eso está todo también en el RETIL. Ok, van a
toda esta documentación y toda esta información es de acuerdo a nuestro reglamento técnico de instalaciones eléctricas. No me estoy inventando nada y pues tuve la oportunidad de trabajar como supervisor de seguridad eléctrica para mecánicos asociados, una empresa de servicios petroleros que se toma esto muy en serio. Y obviamente es porque le han sucedido accidentes. Bien, hasta ahí entonces vamos a ver los factores de riesgo. El primero, arco eléctrico, es uno de los riesgos que de hecho deja unas consecuencias muy graves cuando nos vemos sometidos a un arco eléctrico. ¿Por qué? Porque las temperaturas pueden llegar a los 2000 grados, nos envuelve una llama, ¿sí? Respiramos y nos podemos quemar los pulmones respirando cobre, todo lo que se derrite, el aislante, bien, que prácticamente se vuelve humo y deja unas consecuencias muy graves. Para ello, pues se utilizan trajes, eh, procedimientos, maniobras y equipos, más que todo cuando se operan, ¿listo? Cuando vamos a entrar a trabajar y a operar un equipo de alta tensión mayor a 440, ya debemos considerar el riesgo de arco eléctrico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces les pregunto yo, ausencia de electricidad. ¿Por qué la ausencia de electricidad es un riesgo eléctrico? ¿Cómo así que ausencia de electricidad? Bueno, hay 17, habemos 17 personas. De las 16, ¿quién me puede decir? Les pregunto entonces de otra forma, ¿qué pasa si se va la energía en un centro médico donde hacen cirugías? O en un edificio donde hay ascensores, ¿sí ven? En una estación militar, en el Cauca, se va la energía y quedamos a merced del enemigo, o sea quien sea el enemigo, ¿no? Es eso, la ausencia de electricidad es un riesgo eléctrico por las consecuencias que implica la ausencia de fluido eléctrico. Bien, en una industria eh, puede ser que la ausencia de energía implique que se pierda una información, que se pierda producción por eh, que una máquina falle, ¿sí? O que un proceso falle. Entonces, también la ausencia de electricidad y más que todo en la parte de salud, ¿no? Médica, donde pues en medio de una cirugía no se pueden poner a esperar que regrese la energía. ¿Eh? Debe haber entonces unos respaldos. ¿Cómo se soluciona eso? Respaldos apropiados de energía, ya sean manuales o sean automáticos. ¿Preguntas de ausencia de electricidad de este factor de riesgo? ¿Ninguno? Los, Profe, ¿no es posible también meter en ese campo el hecho de que nos confiamos cuando desconectamos la corriente y de un momento a otro no sabe, la puede conectar, ¿no? exacto, también puede ser. Puede ser que la maniobra o las maniobras que se hacen en ausencia de electricidad, si no hay un procedimiento claro, eh, hagamos o estemos en riesgo o tengamos un accidente al regresar la energía o hacer regresar la energía de manera forzada, sin ningún procedimiento, sin avisar, por ejemplo, ¿sí? Como tú dices, un operador en una subestación va a cerrar un circuito donde se le está haciendo mantenimiento a una cuadrilla y primero, antes de cerrar el interruptor, debe confirmar con todas las personas o con el jefe de cuadrilla
o las cuadrillas, porque pueden ser varias, que están y que su personal está fuera de línea. Muy bien. Gracias por el aporte. Sí. Y suena lógico, pero y suena de sentido común, pero pues, ustedes ya saben que el sentido común es el menor de los comunes de los sentidos, lo que menos tomamos en cuenta. ¿Me permiten un minuto aquí? Cierro una puerta que me está golpeando con el vidrio y me molesta. Bien. El otro es cortocircuito, otro factor de riesgo. Ese sí es muy notable cuando unimos la fase neutro, unimos dos fases en un circuito trifásico. Tenemos un cortocircuito, la corriente se nos eleva hacia el infinito y por eso es que cuando hay cortocircuito casi siempre hay un incendio, ¿sí? La energía que se libera es altísima y puede generar un incendio fácilmente. De hecho, los incendios, la causa más común de los incendios, según el personal de bomberos o las estaciones de bomberos, hay alguien que sí está intentando conectar, pero se desconecta. Permítame acá, yo lo convoco. Debe estar escribiendo también por WhatsApp. Aquí está. Bien, aquí está, ya está, ya entró. Listo. Electricidad estática. ¿Cuál creen ustedes que es electricidad o por qué la electricidad estática es un factor de riesgo? En las estaciones de combustible, de vaciado de combustible, los carrotanques se cargan con electricidad estática. ¿Listo? Allí, en esos ambientes donde sea para nosotros peligroso tener una chispa, ¿sí? Que es una energía eh, o es una carga que nosotros asumimos por rozamiento, puede ser el rozamiento del mismo viento en un viaje, pues nos cargamos. ¿Listo? Hay movimiento de electrones, hay campo eléctrico y cuando algún otro elemento está aterrizado, hay una chispa. ¿Sí, señor? ¿Quién iba a decir algo? Bueno, como les decía, más que todo en bombeo de combustible se tiene muy en cuenta ese riesgo. Así que se aterrizan los carros antes de eh, vaciar o de llenar combustible. Para los equipos de cómputo también es súper peligroso. Los técnicos que entran a manipular las tarjetas electrónicas deben considerar guantes aislados o descargarse. Para las personas que manejan explosivos, también donde se maneja explosivo, este riesgo es latente a un accidente. Claro, ¿alguien quiere hacer algún aporte? Miren que de cada uno les doy los ejemplos, les doy los trabajos en los que cada factor de riesgo es importante. En un mismo trabajo pueden haber varios factores de riesgo. Por eso es importante conocerlos todos y sobre todo eh, enfrentarlos y tomar las medidas de seguridad para disminuir ese factor de riesgo. Los rayos pues son un factor de riesgo también, no solamente para las personas, para las máquinas, por eso utilizamos sistemas de puesta a tierra. Para las edificaciones, por eso hacemos instalaciones eh, de protección contra rayos, de acuerdo a la NTC 4552, que establece, y al RETE, obviamente, que involucra esta norma, y nos da el procedimiento y la guía para hacer
el sistema de apantallamiento. Bien. La sobrecarga es otro factor de riesgo que se da cuando nosotros pues le conectamos hasta el arbolito de Navidad al mismo toma. Es decir, sobrecargamos la máquina, el tomacorriente, la instalación o la parte de ese sistema eléctrico y colocamos muchos multitomas a una solo toma también. Eso no es buena práctica, así lo está representando el dibujo. Y es uno de los ejemplos donde se da sobrecarga. Eso es como echarle muchos bultos de café al burro, ¿sí? Pues, hombre, va a llegar el momento en que se funda y no ande ni siquiera, o hasta puede fallecer el burrito. Entonces, nuestro burro sería la instalación del sistema eléctrico, el equipo o la máquina, y la carga, los bultos de café. Los, los equipos que se conectan a ese sistema eléctrico serían los bultos de café. Estas dos últimas, tensión de contacto, este último factor de riesgo, estos dos últimos, tensión de contacto y tensión de paso, están directamente relacionados con subestaciones eléctricas. Y se mitiga a través, o están directamente relacionados también con el sistema de puesta a tierra, con el SPT. A la final, nosotros diseñamos, como en el módulo anterior, diseñamos y calculamos sistemas de puesta a tierra para que las tensiones de contacto y de paso sean las admisibles por el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, si bien la resistencia del sistema de puesta a tierra es importante del SPT, lo que verdaderamente queremos evitar o mitigar, que no, como les digo, no se puede evitar, son la tensión de paso, de contacto y transferida. La más importante es estas dos. Y equipo defectuoso, voy a borrar acá ya para desenredar un poco de esto. Equipo defectuoso, pues entonces son todos esos equipos a los que le hemos hecho un empalme y encintamos mal o, o dejamos los cables regados por ahí, pasando por el medio donde puede causar un accidente. Eh, un equipo que lo sobrecargamos también puede estar defectuoso sin que nos demos cuenta y nos puede causar o hacer causar un accidente. Entonces, eso más que todo se refiere al mantenimiento de los equipos, de los aires acondicionados, de los bornes en las cajas de distribución o en las cajas de seccionamiento, que puede estar flojo un cable y se nos arma un punto caliente y es un equipo defectuoso. ¿Sí? Empieza a poner negro, a echar chispa, un aislador que haya perdido su aislamiento, ¿sí? Un cono que le llamamos de media tensión. Y bueno, tantos equipos eléctricos que en algún momento fallan. Y no solamente nos puede hacer causar un accidente, sino que puede hacer que un proceso se pare o se dificulte por estar defectuoso. Bien, muchachos, hasta ahí preguntas o aportes de lo que es los factores de riesgo eléctrico. Aquí me faltó la palabra factores. Claro, como el agua del río Bogotá. Listo, bien. Entonces, les hablaba de los efectos o el umbral de dolor y de corriente
que esta persona de apellido Dacier, ¿sí?, pues evaluó unos umbrales de dolor de acuerdo a la cantidad de corriente en miliamperios. Miren que uno ya con un amperio está frito. En miliamperios que pasan a través del cuerpo humano. De acuerdo a estos umbrales de dolor es que nosotros pues hacemos todos los cálculos de qué tan rápido se debe disparar un interruptor, ¿sí? Hacemos los cálculos de la tensión de paso, de la tensión de corriente. Entonces, estos son datos de entrada para hacer esos otros cálculos. Pues en la parte de ingeniería, pero es bueno que ustedes lo sepan. Y más porque ustedes son los que más constantemente, y valga la redundancia, están expuestos o están en contacto con sistemas eléctricos que pueden ocasionar el accidente. Listo. Entonces, miren cómo funciona esta tabla. Aquí esta tabla o esta gráfica, en el eje X están la corriente en miliamperios y en el eje Y está el tiempo de exposición, el tiempo que uno está agarrado o conectado, ¿sí? Tiempo que a uno le está pasando electricidad. A veces mucha gente dice que lo expulsa, otras veces dice que no, que antes lo amarra y no puede abrir los dedos y bueno, en caso de que lo esté tocando. Entonces, sea cual sea el defecto, pues hay un tiempo en que uno está sometido. Y miren que si uno, como la corriente está en el eje X, pues acá miraremos la corriente de 0,1 miliamperio hasta 10.000 miliamperios. ¿Sí? Y miren que ya en 1000 miliamperios se empieza a poner la gráfica de color rojo. Quiero que observen ahí más que todo para que entiendan la gráfica. ¿Y qué dice el color rojo? El color rojo es la zona. Si a usted le están pasando ya más de 500 miliamperios, y bueno, vengámonos acá, de 50 miliamperios, mira, cojámoslo aquí. Y eso que C1 está en 25 miliamperios. Si usted está sometido a 25 miliamperios, pasándole en cualquiera de las trayectorias, mano-pie, por los dos pies, mano-mano, cabeza-mano, durante ya 5 segundos, que son 5.000 milisegundos, a usted ya entra en la región donde le puede dar paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas, riesgo de fibrilación, la probabilidad. Ya tiene una probabilidad de más del 50% de que usted entre en paro cardiorrespiratorio. Miren que es muy poquito, ¿no? Con 25 miliamperios ya empieza uno a bocachiquear como un pez fuera del agua. Bien. ¿Por qué me gusta explicar la gráfica así? Pues porque es más fácil por los colores que ustedes se den cuenta que de acuerdo a la cantidad de corriente, ustedes primero van y separan en la corriente. Por ejemplo, con 10 miliamperios durante 2 segundos, ya entonces empieza a entrar en la región azul. ¿Sí? En la 3. ¿Y qué dice la región azul? Habitualmente ningún riesgo de fibrilación. Va a sentir de pronto dolor, pero no hay riesgo de que entre en paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿sí entendieron más o menos las regiones de la tabla? ¿Y cómo leerla? Lo hice con el color azul y con el color rojo. Entonces, ¿qué quiero que ustedes recojan de la tabla? Que es peligroso que me pase más corriente y también es peligroso
estar mucho tiempo conectado. O sea, son los dos factores que hacen que sea muy, muy riesgoso y que pueda uno llegar a electrocutarse. ¿Sí? Pero también, y no menos, está la trayectoria. No es lo mismo darme un juguetazo, como le decimos nosotros, un correntazo, para hablar en términos coloquiales, con una trayectoria mano a mano, pie pie, mano pie derecho, mano derecha, pie derecho. Ahorita lo vamos a ver los dibujos. A esa trayectoria es que hace referencia esto. Cabeza mano, ¿sí? Puede ser mano codo. Si usted le pasa corriente entre los dedos y el codo de la misma mano, pues lo más seguro es que quede vivo, ¿sí? Y también lo más seguro es que quede sin mano o bastante afectada. No lo mata porque le está entrando y saliendo utilizando el brazo y no está utilizando una trayectoria más peligrosa que involucre el corazón. Entonces, ¿cuál sería la trayectoria más peligrosa? Una trayectoria mano a mano, una trayectoria mano izquierda, pie izquierdo, mano izquierda, cabeza o cualquier otra parte del cuerpo que involucre la mano izquierda. ¿Sí? Y que haga pasar una corriente cerca al corazón. Entonces, aquí está ya en una tabla explicada esas regiones que les explicaba yo ahorita de colores, que de 0 a 1 miliamperio no hay ninguna sensación, no sentimos nada. De 1 a 8 ya hay un choque no muy doloroso, ¿sí? Pero no se pierde control muscular. De 8 a 15 miliamperios, vea que miliamperios, menos de un amperio, pues ya hay un choque muy doloroso sin pérdida de control muscular y así, de 15 a 25 ya hay dolor, pérdida de control muscular, es decir, podemos eh, quedar pegados y de ahí para abajo, más de 200 fuertes contracciones de músculos del corazón que lo mantienen paralizado, quemaduras severas solamente con 200 miliamperios, muchachos. ¿Sí? Es decir, con el 20% de un amperio. ¿Sí? Con el 20% de un amperio. Y ya de 1 amperio a 4.3, pues hay muerte muy probable. Daño en el sistema nervioso, contracción muscular y probablemente la muerte. Claro, depende de la trayectoria, de la duración, de la cantidad de corriente, ¿sí? De la tensión aplicada, de la frecuencia de la corriente. Esos son los factores o variables que intervienen cuando la corriente pasa por nuestro cuerpo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguno ha entendido todo? Bueno, los efectos. Eh, Aquí serían, los efectos varían de acuerdo a lo siguiente, a la tensión, y vemos que la fórmula de la tensión es, y la traen acá a colación, y la de la corriente es la misma ley de Ohm, volvemos otra vez al primer módulo, ley de Ohm, y pues la resistencia, ¿cuál sería? Sería la resistencia del cuerpo humano. El mismo autor, Dalziel, pues estableció como un parámetro estándar que casi todos los cuerpos de 50 o 70 kilogramos, la resistencia, eso sí varía un poco, pero se estandarizó en 1000 ohmios. ¿Bien? Después de hacer experimentos y pruebas, 1000 ohmios. Y como ya tenemos la tensión del sistema, podemos saber la cantidad de corriente. Si el sistema al que nos quedamos conectados fue el de la casa, entonces será 120 sobre 1000. ¿Cuánto da? 0,12.
0,2 amperios o 120 miliamperios. ¿Sí? Vamos a hacer, rectificamos aquí con la calculadora. Sí, 0,12 amperios o 120 miliamperios. Eso sería así a grosso modo. Con 120 miliamperios, ¿qué nos pasaría de 100 a 200? Estaríamos aquí, venga, borro para que ustedes se den cuenta exactamente en qué fila estaríamos. Estaríamos acá, de 100 a 200, casi siempre provocan fibrilación cardíaca y la muerte instantánea. Ojo, ¿sí ven? O sea, nomás con la de la casa ya estamos en riesgo. Y muchas veces, si no lo mata la corriente, lo mata la caída. Estamos colocando un bombillo preciso en el pasillo con escalera y no tomamos las precauciones y caemos. ¿Listo? Nos asustamos, reaccionamos y bueno, sucede el accidente. Parece un ejemplo estúpido, muchachos, pero la verdad sucede. Porque como en TNT, la realidad supera la ficción. Bien. Cuando una persona pues toca un cable, está ofreciendo un camino a la corriente, eso eh, es lo que sucede, nos volvemos parte del circuito, un cable prácticamente. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que les decía, el cuerpo humano es un buen conductor de electricidad por la humedad que tenemos y su resistencia se ha normalizado en 1000 ohmios. Ok. Las trayectorias. Entonces, tengamos en cuenta que estos son cables o barras energizadas, pues para demostrar o indicar las trayectorias. ¿Listo? Cada barra o cada cable que está marcado en rojo. Entonces, si la persona o la corriente más bien tiene una trayectoria mano-mano, mano izquierda, pie izquierdo, cabeza, pie, ¿sí? Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, también todo lo que involucra el corazón es lo más peligroso. Bien, ¿cómo van? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van entendiendo o repetimos algo? ¿Quiere alguien hacer algún aporte? ¿Se ha visto involucrado en alguna electrización? Porque si fuera electrocución, pues no, no estaría aquí recibiendo la clase, ¿sí? Miren cómo vamos repasando los términos. No me digan que ninguno se ha electrizado en algún momento. Bueno, pues los felicito. Aquí vamos, vemos la tabla de los efectos fisiológicos, es decir, que tienen que ver con el cuerpo, indirectos de la corriente o de la electricidad con corriente alterna. Es más usada y es a la que casi siempre nos vemos expuestos, a la corriente alterna. Por eso hacen la distinción acá. Entonces, el efecto, eh, podemos quedar con trastornos cardiovasculares o choque eléctrico que afecta el ritmo cardíaco, con taquicardias. Podemos quedar con quemaduras internas, puesto que la energía disipada prácticamente coagula y carboniza. Quemaduras externas producidas por arco eléctrico a alta temperatura. Y bueno, otros trastornos como consecuencia del paso de la corriente, auditivo, ocular, nervioso, renal, es pilosos. Aquí entonces vamos a ver un poquito más y repasarlos, porque eso es de repasar los factores de riesgo eléctrico. Más que todo a las causas. ¿Qué puede causar una sobrecarga eléctrica?
Entonces, la definición dice que superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, y si el cable número 12 está hecho para aguantar 20 amperios, pues hombre, superar esos 20 amperios, haber diseñado mal el circuito, haber construido de pronto mal el circuito, pues es una causa de sobrecarga eléctrica en un conductor, en este caso, en el cable o conductor con diámetro número 2. Y así para todos, ¿no? Instalaciones que no cumplen con las normas técnicas, miren por qué son importantes las normas. Conexiones flojas, armónicos. ¿Saben qué son armónicos? Bueno, son unos efectos que por cargas inductivas en el circuito y por cargas capacitivas en un sistema, inductivas son motores, capacitivas pueden ser computadores. Otra carga que genera efectos capacitivos son las bombillos LED. Sí, todo lo que tenga que ver con electrónica genera una carga capacitiva y todo lo que tenga que ver con motores y transformadores genera unos efectos inductivos que a su vez generan armónicos. Y el armónico es una distorsión de la onda de corriente alterna. ¿Cómo sería una distorsión? Pues ya la onda, permítame la dibujo acá, ya empieza a hacer cosas como esta, se empieza a comportar con unos huecos y su forma senoidal empieza a desaparecer. Bien, ya no es perfecta. Esos son armónicos, ¿sí? Son como ruido en la señal eléctrica, para que lo entiendan. Y también genera sobrecarga no controlar el factor de potencia. Factor de potencia, señores, es otro parámetro eléctrico, ¿sí? Que es el coseno del ángulo, ¿sí? Del ángulo de la corriente alterna, y ese coseno del ángulo debe ser igual a 1. Cuando tenemos un factor de potencia bueno, es porque el coseno del ángulo entre la potencia activa y reactiva, no les puedo evitar estos temas de matemáticas, lo lamento, la electricidad ya demasiada matemática, aquí vamos a ver lo básico, pero no lo puedo evitar. Bien, la reactiva entonces sería esta es la que yo quiero evitar, la potencia activa y la aparente, y este sería el ángulo de phi. El coseno de ese ángulo debe ser 0. Y si ustedes van a la calculadora, el coseno de 0, 0, y por acá está, función, trigonometría. El coseno de 0 es igual a 1. Por eso decimos que un factor de potencia bueno es cuando da 1. Ah, ¿que dónde saca usted esa información, ingeniero? ¿Y cómo puedo yo ver esa información? Miren, todos los equipos, muchachos, se los voy a mostrar acá. Puedo borrar esta electrocaqueta. Por ejemplo, ven la placa de características de un motor y les va a decir el factor de potencia de ese motor. ¿Por qué? Porque un motor es una bobina. Miremos esta, por ejemplo. La copio acá. Miren que les voy metiendo de una vez otros conceptos y los metiendo, no, y los vamos repasando porque ya ustedes lo deberían saber. No quiero borrar esta frase. Guardar. Si ustedes miran acá, todos los motores en sus placas de características, aquí debe estar, traen el factor de potencia. Míralo acá, 0,81. No es igual a 1.
todo lo que son bobinas, nunca el factor de potencia va a ser igual a 1. Entonces, por eso aquí, ya lo que lo quiero llevar es no controlar el factor de potencia, no genera una sobrecarga. Si ven que ser electricista tiene su ciencia. Y así les podría mostrar cualquier placa característica de un motor, de un transformador o de un equipo de luminarias LED, por ejemplo, traen su factor de potencia, le dicen al electricista filosos que el factor de potencia mío es ese. Y ya cuando coloco varios motores y varias luminarias en el mismo sistema eléctrico, ya eso me empieza a afectar. De pronto uno no, pero 5, 6 y de acuerdo a la potencia empieza a afectar. Y las electrificadoras y operadores de red multan no un factor de potencia, sí, pero la energía reactiva producida por el factor de potencia, ese vector, esto lo cobran si supera el 50% de lo que consume. Porque esta energía reactiva son pérdidas, muchachos. Pérdidas. ¿Y por qué se generan las pérdidas? Por calor. Es decir, que si yo tengo muy alta esta potencia, mi sistema se me está calentando bastante, ¿sí? Y estoy ocasionando mucha pérdida, electricidad que no se está utilizando en el eje de la máquina o para iluminar, sino que se está perdiendo en calor, pagando por algo que se está perdiendo, como echando la plata a la basura, mejor dicho. ¿Entendidos ahí, muchachos? Qué bien. ¿Algún aporte, pregunta de los... Miren que hemos tocado varios y que no solamente me limito a lo que es la parte de seguridad eléctrica o riesgo, sino que las variables eléctricas entran a... Por eso se ve en el quinto módulo, entran a jugar un papel importante. Y yo tuve mucho la discusión, bueno, lo meto en el primer módulo, debería ser el primero, que ellos sepan eso de primeras, pero luego me di cuenta que era mejor al final, cuando ya entendieran muchos conceptos y pues tampoco me fueran a ir corriendo por las consecuencias que tiene trabajar con electricidad. Y entendieran mejor esos conceptos. Listo. Cortocircuito, entonces, las causas del cortocircuito. ¿Qué quiere decir un cortocircuito? Pues cuando existe una trayectoria cerrada entre los terminales de fuente, ¿sí? Y prácticamente anulamos la resistencia. ¿Sí? Es decir, cuando llego yo y conecto entre fase y neutro, entre positivo y negativo, y la corriente entonces se me viene por acá, la resistencia prácticamente es 0, y la corriente se me va hacia el infinito, imagínense, ni siquiera hay un valor. ¿Y cuál va a ser ese infinito? Pues lo que aguante el cable. ¿Sí? A lo que se achicharra y se derrita el cable y se abra y se corte, pues deja de fluir corriente y ese sería el infinito. Aumentar la corriente excesivamente se produce un calentamiento en los conductores y pues se dañan los aislamientos, provoca incendio, ¿sí? ¿Cómo evitamos este tipo de daños con los fusibles? Entonces, los fusibles pues son un aparatico eléctrico, una paramenta eléctrica, un elemento eléctrico muy económico que nos permite a nosotros proteger contra cortocircuitos. Bueno, aquí está pues, representado el fusible en un circuito eléctrico cuya fuente es una batería y la resistencia es un bombillo. Bien. Allí pues como la gráfica y lo que puede ocasionar un cortocircuito y cómo queda la instalación después de eso. Posibles causas, fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, muchas veces porque están distraídos, se ponen a jugar, pensando de pronto en algunos problemas familiares, ¿sí? O falta de práctica, o falta de competencia. Accidentes externos, vientos fuertes,
humedades, equipos defectuosos. Y hablando de equipos defectuosos, el otro riesgo. ¿Cuáles son las causas de los equipos defectuosos? Mal mantenimiento, mala instalación. Ojo con esto. No solemos leer los manuales. Apenas abrimos la caja de un equipo, tiramos ese manual por allá y queremos conectar rápido. Y el fabricante y el manual nos dice cómo instalar de manera correcta y segura un equipo. Yo siempre me voy al manual. Con eso evitamos también tener que pagar lo que no nos hemos comido. ¿Sí? Y de hecho, yo sé, y es una práctica que uno inconscientemente hace. Y como técnicos electricistas, debería ser al revés. Deberíamos nosotros ser los que hagamos eso prácticamente de manera automática, ¿sí? Leer el manual, leer el diseño, leer las instrucciones de los equipos, los planos, los unifilares, lo que dice el ingeniero, el procedimiento. Mala utilización de los equipos, tiempo de uso, ya cuando le sacamos hasta la madre al equipito, ¿sí? Al compresor, al, al taladro, a la pulidora, y pues un transporte inadecuado también nos puede generar que el equipo entre en defecto. Pilas, un transporte inadecuado va mucho que ver, por ejemplo, con los tableros eléctricos que se ponen en las petroleras. Si esos equipos, ya como son grandes, pesados, vienen con su barraje, con tarjetas electrónicas, cuando son almacenados, deben llevar una conexión eléctrica para mantener, sí, la humedad relativa dentro, porque puede estar en un ambiente húmedo, entonces lleva una conexión con una resistencia, mantener la temperatura y la humedad relativa controlada. A pesar de que estén en stand-by o estén alojados en una bodega, una de las funciones de algunas personas, más que todos los de calidad, pues verifican que estos equipos estén conectados no a la red de potencia, sino que ellos tienen una conexión independiente para su sistema de resistencias, de temperatura. Ellos, el manual y el fabricante le dice, hey, si usted va a guardar este equipo, debe conectarlo en esta determinada conexión para garantizar parámetros de humedad y de temperatura sin que se forme moho y sin que el equipo vaya a, a descomponerse. ¿Listo? Es una práctica muy utilizada. No sé si alguien tenga algún aporte sobre es, este tema o le haya tocado. A mí sí me tocó revisar equipos en bodegas. Y una de las cosas que uno veía era eso. Bien. Los rayos, muchachos. El rayo, pues, es la fuerza en la naturaleza con mayor cantidad de energía. La menor magnitud de tiempo, en el menor tiempo posible, un rayo libera una energía mucho más potente que un volcán, que un tornado como el de ahorita, el de Milton. ¿Sí? Cualquier otro fenómeno natural que libere energía está por debajo de lo que libera un rayo o puede llegar a liberar un rayo. Y miren que en un tiempo muy pequeño, ¿sí? Milton, ¿cuánto se demoró liberando esa energía? Aquí un rayo lo hace prácticamente en un pestañeo a la velocidad de la luz. Entonces, por eso es un peligro como fenómeno natural
más poderosa. La civilización griega habla de que Zeus es el dios del rayo y Zeus es el papá de los dioses, ¿no? O el dios mayor. Es por eso. Entonces, desde la antigüedad, ya es considerado como la fuerza natural más potente. Hasta ahora, sobre la Tierra. La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañada por emisión de luz, ojo, o el relámpago, no es lo mismo que un rayo. La luz que vemos es el relámpago y luego llega el sonido, ¿cierto? Causada por el paso de corriente eléctrica que ioniza las moléculas del aire. Bueno, ahí comenta todo lo que pasa. Y por el sonido del trueno desarrollado por la onda de choque. Entonces, por eso, ahora sí, explicar de que cuando cae un rayo, como lo estamos viendo aquí en la imagen en el edificio, ¿sí la ven acá? ¿Sí? Primero vemos la luz, primero llega a nuestros ojos la luz y luego llega a nuestros oídos el sonido. La velocidad entonces del sonido es menor que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se simboliza con la letra C, por eso colocó B sub C. Esta es como de 1200 kilómetros por segundo y esta es, si no estoy mal, por segundo, y esta es de 300.000 metros por segundo. 300, bueno, aquí, metros por segundo. Por eso el sonido se demora, ¿no? Miren que ya ahí nomás, viendo y escuchando un radio, podemos evaluar que lo que dice la teoría y la ciencia es cierto. ¿Estamos en lo correcto? Bien. Bueno, causas del accidente eléctrico. Exceso de confianza o falta de compromiso y responsabilidad hacia el cuidado propio y de los demás. Muchas veces nosotros trabajamos con compañeros y no somos conscientes de que la vida de ellos también depende de uno y viceversa. Entonces, no tomar las medidas de seguridad no debería ser un acto egoísta para solamente yo cuidarme, sino cuidar a mis compañeros. A veces la ausencia de decirle a alguien que está corriendo un riesgo, un peligro, pues eh, es falta de compromiso, de cuidado propio y de nuestros compañeros. Así le tengamos rabia, así sea lo que sea, pues ninguno quisiera desear que otra persona entre en un accidente o se vea envuelto en un accidente. Equipos defectuosos o falta de mantenimiento, falta de sensibilidad y de análisis de condiciones del entorno o análisis de riesgo o lo que les decía, AST, análisis seguro de trabajo. Aquí vamos a aprender a hacerlo. Toma de decisiones apresuradas, actuar con base en las suposiciones, y aquí quiero ser muy estricto con esa frase. Los electricistas nunca suponemos, nunca nos aseguramos, ¿listo? Nos aseguramos que el personal esté fuera de línea, que el breaker esté abajo, que se hayan cumplido las reglas de oro. Asegurar es la palabra contraria a suponer. Mente dispersa, personas, como les decía, que pronto tienen algún inconveniente, problema, enfermedad, o se ha tomado algún medicamento que lo pone sonso, ¿sí? O conducta negligente cuando le hacemos la broma al otro, cuando no revisamos nuestros elementos de protección antes de ponérnoslos. Eso es una conducta negligente. No tener las competencias laborales para realizar el trabajo.
¿sí? Palabra muy utilizada en el SENA y en todos los perfiles, competencia laboral. No verificar la información. De hecho, el SENA ahorita evalúa estas competencias laborales a través de un proceso de certificación de competencia laboral, del cual también tuve oportunidad de ser parte y de desempeñarme como tal. No verificar la información de las actividades y las condiciones del lugar. ¿Sí ven? No solamente revisar nuestros EPPs, sino que debemos revisar, bueno, hay culebras allí por esa torre donde me va a meter o a ese poste. Hay un nido de avispas allá en la luminaria donde voy a trabajar o, o hay algún otro elemento o condición del ambiente que me pueda generar un riesgo. ¿Sí? Debo delimitar, voy a trabajar en una calle, voy a trabajar en la zona rural. ¿Bien? Hay animales en ese potrero que me puedan embestir. Sí, cosas que se salen del ámbito eléctrico, pero que están relacionadas con el ambiente en donde yo me voy a desempeñar y no dejan de ser un riesgo, un peligro. Seguimos con las causas, no verificar la condición física del trabajador antes de realizar el trabajo. Si llegamos prendiditos, si llegamos con alguna condición médica, bueno, el estado de ánimo, si hemos sufrido la pérdida de un ser querido o estamos inmersos en algún problema judicial, cualquier cosa y por eso, muchachos, uno no sabe, o más bien uno debería ser consciente siempre de que las demás personas que lo rodean, pues están viviendo y luchando con cosas que uno no desconoce, que uno desconoce, ¿sí? Y ser amable y de pronto preguntar y, y ser empático, más que una regla social, debería ser algo muy común, ¿sí? Algo respetuoso con las demás personas. Cada quien vive su propio odisea por dentro, que a veces ni la comenta, y ahorita en esta época ese estrés que se genera también puede generar un accidente de trabajo. Y es una condición física, mentalmente no está la persona condicionada para trabajar. Es mejor ponerlo a hacer otra cosa o mandarlo para la casa, ¿bien? Y que regrese al otro día o solucione eso, que lo está atormentando. Utilización inadecuada de los elementos de protección personal o EPPs o seleccionarlos inadecuadamente. No, que es que yo con los guantes de 1000 voltios le meto la mano a las redes de 34.500. Pues hombre, no tiene sentido. Está seleccionando inadecuadamente su protección. El sistema es a 34.500 voltios o a 13.200. Usted está utilizando elementos de protección que no aguantan esa tensión. Operación inadecuada de los equipos o de las herramientas. Cuando cogemos la llave de martillo o el martillo de llave, sí, y hacemos uso inadecuado de esas herramientas. De hecho, con las pulidoras, cuando le quitamos el guardamotor, ese casquito que protege el disco, que porque incomoda, que porque fue que, pues bueno, si sale volando un pedazo de disco, eh, después vamos a tener consecuencias de pronto graves, perdemos un ojito, perdemos alguna parte, o podemos hasta morir, ¿sí? O quedar desfigurados. Señalización inadecuada, también las personas que circulan por donde nosotros estamos trabajando, pues deben prever que allí estamos trabajando, que es un área que no debe circular y no señalizamos. Ah, que se me olvidó la cinta. Pues, hermano, búsquesela, ¿sí? Invénteselas, ingénieselas, como nos dicen a nosotros, y señalicen, ¿sí? Así sea con un cintamán, alguien que está ahí pendiente. Un cintamán, le digo yo. Falta de planeación. Cuando se planea las labores eléctricas,
suelen presentarse muchos inconvenientes. Por eso, pues ya la planeación va desde el ingeniero hasta el jefe de cuadrilla, y en esa planeación debe estar involucrada los técnicos. Deben conocer exactamente el trabajo que se va a hacer, cuánto tiempo tenemos para hacer ese trabajo y tener toda su herramienta lista, limpia, porque ya se sabe qué es lo que se va a hacer, entonces ya se sabe qué herramientas se necesita, qué equipos, a qué horas hay que estar, ¿sí? Qué equipos de elemento personal, si necesitamos allá que la sierra para también cortar los árboles, hacer poda. Entonces la planeación es fundamental. Aplicación inadecuada del procedimiento de aislamiento y bloqueo de las energías, mecánica, eléctrica, térmica. Falta o desconocimiento o incumplimiento de procedimientos de operación y mantenimiento. Casi siempre en las empresas serias hay un procedimiento, tanto de operación como de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Diseño inadecuado de instalaciones. Más que todo esto tiene que ver con áreas clasificadas. Si nosotros tenemos que construir una instalación eléctrica o hacerle mantenimiento en un área clasificada con riesgo de explosión, por ejemplo, o un área clasificada también puede ser un área húmeda, que por el proceso mantenga húmedo. Si nosotros no hacemos un diseño teniendo en cuenta eso, pues vamos a comprar los equipos que no son para eso, vamos a comprar los tomas que no son explosion proof o que no vienen diseñados para esas áreas clasificadas. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Estoy hablando en chino, mandarín o están entendiendo. Bien, bien, bien. Bueno, pregunten, si tienen, así parezca tonta, de pronto yo tengo la solución o he vivido el caso o alguno de ustedes. Seguimos con las causas. Miren que son muchas. Condiciones externas, la naturaleza, si hay tormenta, lo que les decía, animales ponzoñosos, venenosos, o hasta de pronto un nido de pajaritos que no nos hacen ningún daño, pero pues tampoco hay que ir arrasando como si fuéramos bestias con un ser vivo, ¿no? No cumplimiento de normas y especificaciones técnicas de los equipos, no leer el manual, ¿sí? No cumplir con el RETIE, el RETILAB, el RETIQ, porque ahorita hay, mejor dicho, cualquier cantidad de burocracia, es una causa de accidente. Puede llegar a ser una causa de accidente y podemos involucrarnos en un problema judicial. No cumplir con el RETI, porque ahí sí se vienen los abogados, los expertos, y fue que fue, que usted no hizo, que usted no tomó las medidas necesarias y hizo matar a esta persona. Alguien tiene que pagar, ¿no? Siempre que hay un muerto, alguien tiene que pagar y casi siempre es la cadena, el eslabón de la cadena, el eslabón más débil de la cadena, que solemos ser los técnicos y los ingenieros. Falta de orden y aseo del lugar. Si van a llegar a trabajar y al dejar de trabajar, y de hecho muchas veces durante el trabajo, mantengamos aseado, ¿sí? No dejemos la herramienta en el suelo, no dejemos la herramienta en la escalera, porque se puede mover la escalera y guardémosla donde no se nos vaya a salir. ¿Sí? O, el típico dicho de trabajar en el puente, ¿no? No sirve para trabajar en un puente porque se le cae la herramienta desde el poste. Ya ahí nomás un técnico le está diciendo a uno que no tiene las competencias porque está dejando caer la herramienta o el tornillo, ¿sí? Y ni siquiera avisa. Y allá el otro abajo estaba sin casco viendo el celular porque le estaba escribiendo a alguien importante, eso sí, la mamá, siempre la mamá, la mujer o el hijo, y le da en la cabezota y se la raja o lo mata si es algo mucho más pesado.
Ha sucedido, muchachos, las muertes, mejor dicho, las muertes suelen ser lo más estúpido de la vida. Como mil y una maneras estúpidas de morir, así son las muertes, exactamente. Descalibración de equipos de medición. De hecho, les recomiendo una serie en Netflix, se llama 6 pies bajo tierra. Okay. Cada capítulo empieza con una muerte. Y hablan de... Es una familia que tiene una funeraria, dueña de una funeraria y de una... ¿Cómo se le llaman? Donde tratan los muertos. De una morgue. Es muy buena. Se ríe uno, pero también es bonita. Ahí se los dejo. Para los que tienen Netflix o les gustan las series. Realizar bromas y chanzas en el trabajo, ya lo tocamos. Hombre, seamos serios. Cuando estamos trabajando. Después de trabajar nos tomamos las cervezas y nos chanceamos. Y eso que también es un riesgo de terminar en pelea. Es mejor no chancear, ¿sí? Portarnos como personas profesionales. Y de eso se trata de ser profesional. Desde ahí arranca alguien que ya debemos tener mucha confianza con la persona, de pronto para hacer algún comentario o alguna mímica, que todo sea dentro de acuerdo a los ambientes en los que nos estamos. Si estamos trabajando, más, debemos estar lo más serios posibles para que si advertimos a alguien de un peligro, no crea que es una chanza. Modificaciones no controladas, inadecuado control de los cambios. Ojo, esto tiene que ver mucho con los planos. Por eso los planos unifilares deben estar en los tableros eléctricos y si hay alguna modificación se debe dibujar en el plano, ya sea a mano alzada o mandarlo a dibujar y que se vuelva a imprimir porque hice tal modificación. ¿Listo? Hice tal puente, suprimí tal elemento, ¿sí? Puse otro con otras características. Bien, miren que todo esto es importante, muchachos, y todo eso lo exigen cuando uno trabaja en la industria eléctrica, con operadores de red, con industria petrolera, minera, y me lo pueden decir, que yo sé que aquí hay varios alumnos que trabajan con mineras o con instalaciones eléctricas industriales. ¿Sí? Bavaria, mm, alimentos, Alpina, todas esas empresas no quieren que una persona tenga un accidente o fallezca dentro de sus instalaciones. ¿Por qué? Porque eso les implica un gasto, unos reprocesos, unas multas, y eso sale muy caro. Y pues para nosotros más. Muchachos, voy a dejar hasta acá por hoy para no saturarlos. Mañana vemos los controles. Terminamos de ver esa presentación, vemos otra y vemos reglamento, aprender a hacer un análisis. Yo creo que nos va hasta el martes. Pero quiero que eso quede bien fundamentado, que aprendamos a hacer análisis, los controles, el análisis de seguro del trabajo, que ahí también van los controles. Aprendamos a hacer un procedimiento, ¿bien? Y sobre todo, interiorizar y sensibilizarnos y que ya sea de forma automática que nosotros ejecutemos paso a paso y en orden las 5 reglas de oro. Ok, con eso termino por el día de hoy, ya hora y media, sí, 9:04. Bien, voy a dejar de presentar. ¿Tienen alguna pregunta, petición, queja o reclamo?